La visita del Papa a España ha dejado imágenes de gran impacto, pero también mensajes de fondo que han trascendido el ámbito estrictamente religioso. Sus palabras sobre la inmigración, la acogida de los más vulnerables, la necesidad de combatir la polarización política y reconstruir puentes en una sociedad cada vez más fragmentada han marcado buena parte de su estancia. Para analizar el alcance de esos mensajes y el papel que puede desempeñar la Iglesia en este momento, vamos a hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que es parte importantísima del éxito de esta visita histórica del pontífice. Buenas noches y enhorabuena, Luis. Buenas noches y gracias. Arzobispo de Valladolid. Arzobispo de Valladolid también, es verdad, que no se me olvide. Éxito de crítica y público, la visita del Papa a España. ¿Usted cree que el Papa se imaginaba que iba a recibir tanto cariño en Madrid, en Barcelona, en Canarias? Yo no sé si le ha llegado una última sensación. El Papa se ha ido ciertamente contento y asombrado. Yo creo que la respuesta, de una u otra forma, no solo la que ha habido en la calle, sino la que ha habido en los ecos mediáticos, yo creo que ha sido asombrosa. Y el Papa se ha ido creciendo. Yo creo que él se encuentra cómodo en castellano. Yo le puedo decir, ¿no?, al haber estado bastante cerca de él, con su séquito, que el grupo de personas que estaba era mayoritariamente italiano. Sin embargo, a él le sale hablar en castellano, en español antes que en italiano. Desde luego su lengua materna es el inglés. Pero se ve que los años pasados en América, en el Perú, ¿no?, le han marcado mucho. Y el poder vivir estos días también con un ambiente de explosión en en el afecto, en las aclamaciones, en el deseo de saludar, ¿no? Ha bendecido más niños casi de los que nacen en Madrid. O sea, una cosa espectacular, ¿no? Pues incluso se le notaba al principio que era un poco reacio a bendecirlos o más frío, y luego lo hacía con una soltura tremenda. En el principio de la programación del viaje no estaba previsto que hubiera hecho tantos tramos en el llamado Papamóvil, y luego se han hecho kilómetros, ¿no?, y todos han sido de una expresión de afecto muy grande, ¿no? Vamos con los mensajes. El Papa ha insistido en varias ocasiones en que detrás de un inmigrante hay una persona, una historia, no es un número y un expediente, dijo en Canarias. ¿Cree que España está respondiendo a ese desafío desde la solidaridad que reclama el pontífice? Bueno, yo creo que en España en este asunto hay división de opiniones. Hay una expresión grande de querer reconocer esta dignidad, pero yo diría que el Papa en este, como en casi todos los asuntos, ha hecho un esfuerzo de hacer una propuesta católica. Digo católico con C pequeña, ¿no?, en el sentido de integral. Es decir, que él en el asunto de la inmigración ha dicho: lo primero es el derecho a estar en la propia casa. Hay que combatir las causas que hacen que la gente necesite salir de su propio sitio. Ha hablado de las mafias, del maltrato en los países de tránsito. Ha hablado de los abusos, ha tenido una palabra fuerte que recordaba una expresión de Juan Pablo II cuando visitó el sur de Italia y habló contra la mafia. Y gritó con fuerza: deténganse, conviértanse, y les hizo incluso referencia al juicio de Dios en el juicio final, ¿no? Y ha hecho, claro, referencia a la importancia de la acogida. Pero la dignidad no solamente es fuente de derechos, sino que también es fuente de responsabilidades. Y por eso también ha dicho a los inmigrantes, allí en el sitio mismo donde estaban, que tenían que integrarse en la sociedad que les acoge, que siendo fieles a sus raíces, a la cultura de la que traen, tenían que hacer un esfuerzo, no de eso que hemos llamado en Europa en la última década multiculturalismo, ¿no?, sino de lo que podríamos llamar con otra expresión interculturalidad, ¿no?, buscando elementos comunes de integración, aprendiendo la lengua, respetando las leyes, incorporándose a las formas de vida. Ha dicho todo esto, ¿no? Y yo creo que todo esto es lo que ha de tenerse en cuenta. Claro, hay quienes comparten, por supuesto, el llamamiento a la acogida del Papa, pero también se preguntan cómo compatibilizarlo según ciertas dificultades. Una puede ser las dificultades legales, ¿no? Hablamos también de inmigración irregular, la vinculación que hacen a veces también partidos como Vox con la delincuencia, inmigración igual que delincuencia, o el efecto llamada, incluso el cerrojazo también que se va a hacer en las comunidades donde se ha pactado entre PP y Vox a los menores no acompañados para que no llegue ninguno más. ¿Cómo responde la Iglesia, digamos, a esa preocupación que le estoy trasladando ahora mismo? Yo creo que la Iglesia intenta responder, por una parte, recordando esta
propuesta y por otra desde los hechos, con experiencias reales de acogida y de integración, ¿no? Las mismas diócesis de Canarias que el Papa ha visitado tienen, las cáritas diocesanas de las dos diócesis, un trabajo en relación con Senegal, ¿no? Tratando de poder, aunque sea a grupos muy reducidos de personas, de formar personas a la hora de que esas personas formadas puedan más fácilmente integrarse a la hora de acoger aquí, ¿no? Siempre aparece aquí un polo en tensión, ¿no? Que es el de la dignidad como fundamento de la propuesta que llamamos doctrina social de la Iglesia, y luego uno de sus principios básicos, que es el bien común, ¿no? En el bien común es donde entran en juego todas estas cuestiones, ¿no? Pero hoy el bien común tiene una característica singular, que es global, que es internacional. Esta chaqueta que yo llevo seguramente ha sido diseñada en una oficina en Estados Unidos, el capital es español y ha sido producida en una maquila del norte de África o de Pakistán. Y solo me falta decir la marca, pero casi se puede saber de dónde sale. Entonces, es que este es el mundo en el que vivimos, que es un mundo global. Y el efecto llamada le produce Europa de dos maneras. Una quizás por la regularización europea, pero otra porque aquí muere más gente de la que nace. Hay un efecto llamada que dice venid, porque hay trabajos en los que si no venís vosotros, a ver quién los va a hacer. Venid porque ¿quién va a cuidar a los mayores? Venid porque ¿quién quiere trabajar en la construcción? Venid porque ¿quién quiere trabajar en la hostelería? Es decir, que es un asunto complejo. Los asuntos complejos dan pie a respuestas fragmentarias y polarizadoras. Y yo creo que la gran sorpresa de León XIV es que a la complejidad ha hecho una propuesta católica. Hablaba usted de respuestas polarizadoras. En su intervención en el Congreso de los Diputados, León XIV alertó de los riesgos precisamente de la polarización en un país como el nuestro, donde desde hace tiempo lo estamos viendo diariamente. ¿Considera usted que la política española vive uno de sus momentos de mayor fractura social, política, institucional? Yo francamente creo que hay más fractura en las instituciones o en las personas que las encarnan y en el eco mediático de la misma que la que existe en la realidad social española. Es verdad que esto está influyendo, empiezas a notarlo en unos ambientes o en otros, ¿no? Esta fragmentación, esta polarización, ¿no? Lo que sí que uno percibe es que como hay un deseo de poder encontrar una vía superadora, ¿no? Unos lo llaman regeneración ética, otros hablan de crisis espiritual de la democracia, otros hablan de volver a los orígenes del espíritu de la transición. El Papa, que yo creo que nos ha hecho sentir orgullosos de nuestra tradición, ha venido a decir, para ser originales, volved a vuestros orígenes. Y ha hablado de la Escuela de Salamanca, sí, por ejemplo, que no es ninguna broma, ¿no? Y ha hablado de la gran tradición española, de lo que pudiéramos llamar el siglo de oro y de lo que aparece ante lo que algunos llaman la primera globalización, cuando se produce el encuentro entre España y América, que tiene elementos de descubrimiento, de colonización y de evangelización. Y eso provoca un desafío grande. Y la Escuela de Salamanca se lo plantea y hay un coloquio, pudiéramos llamar, entre razón y fe. Yo tengo la impresión de que el Papa León XIV en las Cortes hizo un elogio de la razón. Es verdad que desde su punto de vista una razón iluminada por la fe, pero el aspecto común a la hora de que alguien que viene de fuera, que es un líder religioso, pueda hablar a un órgano de la soberanía nacional, ¿cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro es el elogio de la razón. Bueno, es verdad que una ovación histórica en el Congreso, 7 minutos, no había ocurrido nunca, ni siquiera con la princesa Leonor, pero claro, al día siguiente vimos una sesión de control donde todo, absolutamente todo, se había olvidado. ¿Usted qué cree que está faltando o en qué están fallando nuestros dirigentes políticos actuales para no conseguir ese diálogo, ese consenso, esos pactos que no hace tanto sí que se conseguían? Bueno, yo creo que hay una situación como de vértigo, ¿no? En el que unos acontecimientos y otros se han ido sucediendo y en este sentido ya como que es difícil salirse de esa corriente. Luego estamos en un momento de hechos concretos, de situaciones que están pendientes de resoluciones judiciales, de unas propuestas y otras, de los pactos, no solo los que se han producido en esta comunidad autónoma y en otras, sino el pacto originario de este gobierno, también con situaciones de diálogo con partidos complicados, digamos, ¿no? Y en ese sentido como que diera la impresión
de que nuestros propios políticos están atrapados en el vértigo. Yo la impresión que he tenido en estos días, incluso dialogando con algunos de estos líderes políticos que han acompañado el viaje del Papa de una u otra manera, es que desean poder salir del vértigo, desean poder salir. Eso es interesante. Pero coincide estos días, estas horas, con situaciones en el que asuntos que están en los tribunales, problemáticas que se derivan de los pactos políticos, la expectativa de las... Con lo cual parece como muy difícil. Es decir, otro elogio que ha hecho León XIV, y el elogio más explícito ha sido Barcelona, la Sagrada Familia, la bendición de la Torre de Jesucristo, es el elogio del largo plazo. Uno de los dramas de las democracias parlamentarias es que están atrapadas por el corto plazo, porque 4 años es corto plazo a la hora de determinar algunos asuntos, de encauzarles, ¿no? Entonces, solo haciendo un elogio del largo plazo, en qué asuntos se juega la dignidad de la persona humana y las características económico-políticas que puedan asegurar esa dignidad humana, que es lo que llamamos el servicio al bien común, eso merece el poder realizar algunos diálogos a largo plazo. ¿Y usted ha tenido la sensación en algún momento durante esta visita de que ha habido partidos políticos que han querido aprovechar la visita del Papa precisamente para hacer política? Bueno, yo lo había comentado en las vísperas, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto es normal que cada cual quiera arrimar el ascua a su sardina, ¿no? El ascua, y no digo nada cuando el viaje ha empezado a tener características de un gran éxito social, ¿no? Ahora, yo francamente, yo tengo la impresión de que muchos, tanto desde el punto de vista de la vida política como de los líderes de opinión, como de la misma prensa, que han sido desbordados por el acontecimiento, Y desbordados, aunque no ha desaparecido el deseo de arrimar el ascua a la propia sardina, pero ha habido algo más. Yo esto sí que tengo esta esperanza, y en este sentido creo que este acontecimiento, igual que los mensajes del Papa León, ¿no?, pues son una siembra. Nosotros tenemos aquí una responsabilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Porque habla de ese desbordamiento. España es un país cada vez más secularizado. ¿Tiene usted la impresión de que esta visita va a marcar un antes y un después y que existe la oportunidad para reabrir un diálogo entre la Iglesia y quienes se sienten alejados de ella? Sí, yo diría otra cosa. Yo creo que cada vez más nuestra sociedad es postsecular. Hablar de país secularizado tiene también que ver con seguir parados nuestros relojes, que pasa mucho, tanto en la vida eclesial como en la vida social y política en los años 80 o 90. Hoy nuestra sociedad es postsecular. Y precisamente porque es postsecular, está abierta a múltiples propuestas, a múltiples relatos, a muchas búsquedas. Búsquedas que algunas encuentran fuentes de agua viva y otras búsquedas que encuentran aguas contaminadas. Vivimos en una época en la que hay el consumo de drogas más alto de lo que podemos tener memoria, seguramente, y eso también tiene que ver en parte con alguna búsqueda, ¿no? Yo creo que el tiempo es postsecular y precisamente por eso venimos hablando en el último año, en los últimos 2 años, de la posibilidad de un giro. Algunos, bueno, ha hecho fortuna este título periodístico del giro católico. Yo no sé si esto es tan así, ahora quizás en esta semana sí, ¿no? Pero lo que sí que hay es una búsqueda de espiritualidad. ¿Le ha sorprendido que haya tantos jóvenes, que hayan asistido tantos jóvenes a verle en... Bueno, vamos a ver, yo en julio, agosto pasado había estado en el jubileo de los jóvenes en Roma, entonces veo que hay un sector de jóvenes que se moviliza. Es verdad, también ha ocurrido en este encuentro, ¿no? Porque yo creo que precisamente son los jóvenes. El Papa ha querido bajar a las preguntas de los jóvenes. Yo diría, repasemos las preguntas que le hicieron al Papa en la vigilia de la Plaza de Lima y singularmente las que le hicieron los jóvenes en el Estadio Olímpico de Barcelona. Ahí expresan una inquietud, la inquietud de haber vivido un drama familiar, la inquietud de problemas de salud mental, la inquietud de la incertidumbre ante el futuro. Voy a tener un trabajo estable, voy a esto, lo otro. Entonces, esas inquietudes ahí están y en algunos de ellos están provocando una búsqueda. Y dentro de esa búsqueda, ¿con qué se encuentran? Con lo que en la jerga eclesial llamamos hoy retiros de impacto,
con la invitación de unos amigos a poder participar en un momento de oración o a poder hablar con un cura y le cuentas los secretos de tu corazón, a poder apuntarse como voluntario a alguna acción social. Es decir, que hoy las llamadas a la puerta de la iglesia son diversas. Luego, claro, está el desafío de cómo, si entran por una puerta, cómo enseñarles la casa entera. Pero esta inquietud está. Y luego se produce un efecto contagio. Es decir, igual que existe efecto contagio en las redes sociales o a la hora de seguir a un cantante de moda o a la hora de la moda de vestir, pues también hay que reconocerlo, se produce un efecto contagio. Y si unos universitarios dicen a otros, oye, ¿por qué esta tarde en vez de nos vamos a tomar unas cañas? Pero antes de tomar unas cañas vamos a esta iglesia a adorar al Santísimo, ¿no? Y dentro de que adoras al Santísimo incluso puedes hablar con alguien si quieres. Eso está contagiando. Y así ha ocurrido. De Valladolid ha habido 3.000 personas que han participado en el encuentro de Madrid, en los 2 encuentros de Madrid, y de las 3.000 personas prácticamente la mitad eran jóvenes, ¿no? El ambiente en el tren charter que cogimos para poder ir a Madrid a la vigilia y volver, pues claro, era un ambiente extraordinariamente festivo. 500 chavales metidos en un tren, chicos y chicas. Bueno, la verdad es que en el viaje de vuelta se durmieron todos, ¿no? Pero en el viaje de ida era un... En esas preguntas que hacía usted alusión, que le hacían al Papa, él reconoció además que él no quería ser Papa. Sí. No le había pasado por su cabeza. Yo quiero preguntarle, usted que ha estado estos días con él cerca, ¿cómo es León XIV en la distancia corta? Sí, ¿Qué rasgo le ha sorprendido? Digamos? Yo había tenido la ocasión de compartir con Robert Prevost en el Sínodo de los Obispos en el mismo grupo de trabajo del grupo sinodal en la primera sesión del Sínodo. He de decir que ya entonces me sorprendió. Como una persona serena, de estas que transmiten paz, que escucha más que habla, pero que cuando interviene va a lo esencial en sus intervenciones. Ahora, además, yo sí me ha sorprendido, dentro de este mismo tono, de una persona serena, de escucha, afectuosa en el trato, pero le he descubierto con una energía nueva. Me sorprendió especialmente ya en la primera noche en Madrid, en la vigilia. Sí, porque además de la agenda pública, la llamada agenda privada, claro, es que no ha tenido descanso, se ha encontrado con montones de gente. Y luego encima, por lo menos ya nosotros en Madrid, el grupo de los obispos y de otras personas colaboradoras en los equipos de organización, estábamos todos en un hotel enfrente de la Anunciatura. Y claro, las noches que ha pasado el Papa en Madrid es que después de acabar todo había un montón de gente gritándole: Papa León, asómate al balcón. Y la verdad es que se ha asomado al balcón, se ha asomado al balcón. Vamos, que energía absoluta, desde luego. Don Luis, vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios de esta noche. Isabel. Sí, ha hablado de la parte política de este viaje. No sé, ¿qué le pareció la actitud del gobierno con el Papa? Por ejemplo, Pedro Sánchez, que se sumó a esa misa en la Sagrada Familia cuando prácticamente no ha participado en ningún tipo de funeral católico en lo que lleva de mandato. El gobierno, yo creo que ha pensado durante todos estos meses de preparación que algunos de los posicionamientos del Papa León XIV respecto a la situación del mundo, a la paz, incluso aquellos enfrentamientos no buscados con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Luego la posición en torno a las migraciones y demás, que es algo que a nuestro gobierno podría venirle bien. Entonces la presencia del gobierno ha sido muy alta por diversos miembros, representantes, en prácticamente todos los actos en los que el Papa León XIV ha intervenido. Yo creo que la visita a la Sagrada Familia tiene un doble componente, además de querer manifestar esta cercanía al Papa, incluso en una celebración eucarística. Yo creo que el acto de la Sagrada Familia también se ha visto como un acto de importancia cultural. Todos sabemos también la cercanía que tiene con el presidente de la Generalidad de Cataluña y lo que ha podido significar incluso el Partido Socialista de Cataluña en las posibilidades de mantenerse en el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que hay diversos factores, ¿no? Pero no cabe duda de que este acto de la Sagrada Familia en sus dos partes,
el litúrgico en el interior del templo y que aconteció fuera del templo, que en parte era también litúrgico porque fue la bendición de la torre, pero fue también un gran espectáculo, tanto audiovisual, sí, podríamos decir, ¿no? Que tuvo además un riesgo de haber supuesto un extraordinario asunto de dificultad, porque algunos de los miembros de los coros llevaban unas esteladas y tendrían que haber estado colocados en las escalinatas que había alrededor donde estaban los niños de la escolanía cantando, con el deseo de haber extendido las esteladas, de haber cantado al Segadors y haber gritado independencia, independencia. Fueron otros miembros de los coros los que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, avisaron tanto a la Policía Autonómica como a la Policía Nacional, y se produjo esta salida, porque es un acto de una gran repercusión mundial. Pero el número de ministros, que ha sido, 16 creo que hubo, o 15 en el caso de la Sagrada Familia, ¿estaba previsto desde un primer momento? ¿Se han ido sumando precisamente la presencia ministerial porque veían que la visita del Papa era un éxito? Yo creo que desde el primer momento ha habido un deseo grande de participación. Luego hemos tenido en los previos algunos momentos, iba a decir en el mejor sentido de la palabra, de tensión entre las reglas del protocolo para ver, porque por ejemplo en el primer acto, después del acto institucional del Palacio Real, que eso lógicamente el protocolo lo marcaba la Casa Real, ¿no? Pero ya por la tarde, en lo que fue la puerta de entrada a la diócesis de Madrid por un centro de Cáritas, es que el centro era pequeño. Entonces no tenía sentido que la presencia ni de representaciones eclesiales, ni de representaciones institucionales del ayuntamiento, de la comunidad, del gobierno, fueran más que las personas que estaban allí como protagonistas. Y entonces hubo que decirnos a unos y a otros, a este lugar tenemos que ir menos. Una pequeña representación, porque los obispos estábamos todos los obispos de España. Claro. Sin embargo, y algunos actos hemos ido todos, pero a ese día no, claro. Bueno, había que adaptarse. José Chillón. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta en dos partes. La primera es que el arzobispo Argüello ha sido cocinero antes que fraile, con lo cual por sus venas corre la vida política y la política, en su caso, es un trampolín también para la vocación religiosa, con lo cual a mí me parece que encarna el obispo Argüello en la Iglesia española del siglo XXI, y es algo que quiero preguntarle, uno de los retos que tiene la Iglesia, que es servir de mesa para diálogo, de poner la mesa para el diálogo, mientras donde los demás ven enfrentamiento, la Iglesia y algunas personas o personalidades o personajes políticos como el obispo Argüello podrían servir para eso. Eso es un cauce que además lo ha puesto de manifiesto el Papa León XIV clarísimamente. Y la segunda es que, como usted dice, esto ha sido un acontecimiento. La pregunta para un creyente, incluso para un no creyente, incluso para alguien que observa la realidad social y eclesial es: ¿y ahora qué? Digo, ¿por qué? Porque seguramente, hablemos en latín que es mucho más bonito, tua resagitur, ahora te toca a ti. Sí. Bueno, respecto de lo primero, yo creo que este viaje, entre otras cosas, ha sido un ejercicio de doctrina social de la Iglesia en acto. Yo creo que el documento que está detrás de la mayoría de los discursos es Magnificat Humanitas. Y el Papa, en los gestos, incluso saliendo con la custodia, con Jesucristo en la forma consagrada, y con todo ha venido a decir Iglesia en salida, y que hace de la doctrina social de la Iglesia, que no ofrece soluciones técnicas, sino un fundamento y unos principios, un ámbito para ese diálogo. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido. Vamos, digo un pequeño ejemplo que yo he vivido en mi propia... La semana antes de venir el Papa, hicimos una presentación de Magnificat Humanitas, una mujer muy experta en inteligencia artificial, el secretario general de Comisiones Obreras, el presidente de la COE y un servidor, en un ejercicio de querer ofrecer un diálogo. Dentro del programa del encuentro, en el Movistar Arena, en el Palacio de los Deportes de Madrid, ¿no?, hubo también una presencia de líderes sindicales y empresariales que he de decir que habían preparado en reuniones de trabajo previamente su intervención, y que yo creo que ha pasado desapercibido, porque no han reivindicado el diálogo social solo,
que ahora se va a poner aquí en cuestión en Castilla y León, ¿no? Sino que lo que han reivindicado es un nuevo contrato social, porque la cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial pide un nuevo contrato, el contrato que dio el origen al estado del bienestar en las dos primeras fases de la revolución industrial ha envejecido. Hace falta un nuevo contrato y eso lo han dicho las partes y buscan. Y en nosotros está el seguir favoreciendo las posibilidades de encuentro. El próximo día 22 es Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. Y así como el día de San Francisco de Sales invitamos a los periodistas, yo ahora he invitado a los políticos de nuestra región. ¿Van a estar todos? Bueno, ya lo veremos. Hemos hecho la invitación. No para ese día, sino no para el día, ¿para qué? Para vernos, para entregarles para escuchar, para entregarnos el discurso del Papa y para dialogar, por supuesto, sin periodistas. Vaya por Dios. No, Qué interesante esa reunión, ¿eh? No. Ya la hemos hecho, ¿eh? Sí. Más veces, sí. Bueno, lo que pasa es que ahora yo a lo mejor he cometido la incorrección de decirlo en público. Bueno. Pero vamos, lo quiero decir en el sentido de decir ¿y el ahora qué? Sí. Es decir, que el ahora qué me lo dijo el Papa, me lo dijo 2 veces. Una vez en el avión, que tuve la suerte, la oportunidad de ir sentado a su lado un tramo del viaje entre Barcelona y Canarias, que era un viaje un poco de los más largos, y luego cuando le despedí, dije gracias y me lo volvió a decir, ahora les toca trabajar a ustedes. Claro. ¿Y cómo trabajar esto? Haciendo un seguimiento y acompañando lo que aquí ha surgido. Ignacio. Juan Pablo II, en 1982, en el primer viaje a España, patenta como uno de los grandes mensajes: abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Y Prevost, 45 años después, viene a decirnos en Cibeles, en la homilía del Día del Corpus, que la fe no puede vivirse solo en la esfera de lo privado. Parece una adaptación del primer mensaje de entonces a los tiempos actuales. Sí, de hecho, él ha repetido la expresión esta, ¿eh? Tanto de no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Yo creo que el discurso desde el Papa, desde Magnificat Humanitas, ha tenido 3 grandes ejes. Uno ha sido Jesucristo, que tenía que ver también con el himno, ¿no? Alzad la mirada, mirad a Jesús, poned los ojos en la cruz. Desde ahí ha derivado una propuesta, podríamos llamar ético-social, que tiene su fundamento en una propuesta antropológica, que cuesta tanto aceptar, como se ha visto en la discusión sobre el por qué el Papa ha hablado de aborto y eutanasia. Y luego ha hecho una propuesta que pudiéramos llamar eclesial pastoral. Son los 3 ejes que brotan del mismo corazón, que es el corazón de Jesús, ¿no? Un eje cristológico, un eje ético-político, social, y un eje de carácter eclesial pastoral, ¿no? Arzobispo, esa entrevista, como ve, siempre es coral, Sí. pero en esta ocasión hemos hecho una excepción. Queremos que la última pregunta se la formule nuestro dibujante Chema Nieto, pero va a ser enseguida, después de publicidad. Le voy a pedir que se quede 5 minutos. Sí. No, lo tenemos ya, es verdad, lo tenemos ya. Bueno, pues vamos a escuchar a Chema Nieto, que le formula una pregunta al arzobispo Luis Argüello. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Estaba yo pensando que el Papa podría corresponder a la cortesía diplomática de Felipe VI de dejarle su avión, concediendo, como administrador de la redención, la indulgencia plenaria a todos los miembros del Gobierno de España por sus innumerables pecados. Y así, por un momento, tendríamos unos políticos limpios. ¿Ve usted posible, don Luis, que el Papa concediese esa indulgencia plenaria a los políticos españoles? Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Vaya preguntita, ¿eh? ¿Qué contesta? No le he oído bien. La indulgencia Sí. directamente a los miembros del gobierno para que estén limpios de pecados. Plenaria, la indulgencia plenaria, claro. Sí. Por supuesto, quiero decir que yo creo que una de las claves de la propuesta permanente del Papa ha sido precisamente ir con el anuncio del amor de Dios primero, ¿no? Para desde ahí poder revolucionar. Entonces, en ese sentido, no me cabe duda de que esta propuesta forma parte del corazón del anuncio de Jesucristo, que ha venido para eso, no para condenar a nadie, sino para salvarnos a todos. Aunque al mismo tiempo, como gritó con fuerza el Papa, no da igual 8 que 80, ¿no?
no da igual 8 que 80, pero sin embargo es porque yo creo que si a la Iglesia se le ha hecho una llamada, iba a decir por lo propio de un pontífice, que es confirmar en la fe, la esperanza y la caridad, a la sociedad española ha hecho una llamada a la confianza, a regalar confianza de nuevo. Pero fíjese cómo están las cosas. Bueno, pero La confianza ahora mismo del ciudadano y la desafección con la política. No hay que desesperar. No, nunca, desde luego. Y creo además que yo que hago información política, me encantaría que la gente que esté en sus casas viera a los políticos de otra forma. Yo estaría encantado, pero bueno, pasan cosas en este país. Don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, gracias como siempre por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Gracias.